es lo que los ángeles caídos querían ocultar en el cielo, es lo que quieren seguir ocultando acá en la tierra. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven el título, vamos a hablar acerca de por qué cayeron los ángeles, entre los cuales obviamente cayó Lucifer, cayó Satanás. Esto tiene que ver con el tema de la deidad que venimos hablando hace bastante tiempo. Uno de los argumentos que se utiliza para defender la doctrina trinitaria dentro del adventismo, y por eso estamos leyendo y compartiendo citas de Elena G. de White, que es pionera o fundadora del adventismo. Uno de estos argumentos es que en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo simplemente asumieron roles o tomaron papeles designados, los cuales obviamente cumplirían con el propósito de la salvación, pero en realidad el Padre y el Hijo no son Padre e Hijo literalmente. Eso es lo que sostiene el trinitarismo, ¿verdad? Es decir, que el Padre no es un Padre literal de Cristo, y Cristo no es un hijo literal de Dios, que simplemente se asignaron roles, ¿sí? Varios ya me han dicho esto, ¿no? Y se ha dicho públicamente en videos, y yo he preguntado sobre esto, dónde están las fuentes de estas declaraciones, y nunca me han sabido responder. Siempre han habido improperios, acusaciones, amenazas de condenación eterna, etcétera, etcétera, pero nunca ha habido algo concreto, es decir, una cita de Elena G. de White. Ustedes vieron que Elena G. de White en Patriarcas y Profetas capítulo 1, en el Conflicto de los Siglos capítulo 30, en Primeros Escritos cuando habla de la caída de Lucifer, Elena G. de White siempre se remonta más atrás en el tiempo, más atrás de lo que la Biblia incluso revela. Ustedes saben que la Biblia revela de manera indirecta la caída de Lucifer con la caída del rey de Tiro, del rey de Babilonia, pero son revelaciones indirectas de lo que pasó en el cielo con la rebelión de Lucifer. No hay un relato directo donde se diga, bueno, estaban los ángeles y todo era armonía en el cielo, hasta que en un momento hubo una rebelión, hasta que en un momento hubo un desajuste, y esto surgió en Lucifer, que era el ángel más exaltado. O sea, no hay un relato así en la Biblia, ¿sí? Estas revelaciones de la apostasía de Lucifer son indirectas en la Biblia. Se puede ver también en muchas otras historias que tienen que ver con los muchos hijos y un hijo en particular. En el caso, para mí, uno de los casos que más revela el tema de la caída de Lucifer, ¿sí? y de la rebelión en el cielo, tiene que ver con la historia de Jacob y su hijo unigénito, que era José. O sea, si bien Jacob había tenido muchos hijos, había un hijo que era el hijo predilecto de la mujer que él amaba, ¿no? A quien él exaltó. Y la rebelión de los hermanos fue porque éste había sido exaltado por encima de todos. ¿Cómo puede ser que éste sea exaltado por encima de todos? Si nosotros somos mayores, nosotros tenemos más responsabilidades. Bueno, eso refleja de alguna manera, digamos, lo que pasó en el cielo, ¿no? Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, son capítulos que hablan acerca de la caída del rey de Babilonia y el rey de Tiro, que también reflejan un poco el enaltecimiento de Lucifer, pero no hay una revelación directa en las escrituras sobre este tema. Entonces, Elena G. de White relata todas estas cuestiones remontándose más atrás en el tiempo, ¿sí? Para aquellos que por ahí no son adventistas y están viendo este video, porque obviamente este video está para que lo vea cualquier persona en el mundo, antes de enojarse y cuestionar por qué citamos a Elena G. de White, sería bueno que hagan el experimento de leer algún libro, ¿sí? Que puedan leer Patriarcas y Profetas, que puedan leer El Conflicto de los Siglos, El Camino a Cristo, para que ustedes vean que todo lo que Elena G. de White menciona está basado en la Biblia, ¿sí? Está basado en diferentes textos de las Escrituras. Así que no cuestionen este video sin antes haber leído, ¿sí? Si leen y no les gusta, bueno, pero si no leen y van a cuestionar o van a comentar, no tiene sentido, digamos, ¿no? Pero Elena G. White se remonta más atrás en el tiempo y habla de la caída de Lucifer, habla de la posición que tenía Jesús en el cielo, ¿sí? Y ustedes pueden leerlo eso, ¿no? En Patriarcas y Profetas, en El Conflicto de los Siglos, en varios libros, en la historia de la redención. La historia de la redención es un libro muy particular porque es una recopilación, no es un libro escrito por Elena G. de White de esa manera. Contiene fragmentos de diferentes lugares,
pero está muy, muy interesante ese libro. La historia de la redención, el primer capítulo es tremendo. Cualquiera que lea la historia de la redención, el capítulo 1, ¿sí? No puede seguir siendo trinitario, por lo menos no puede ser trinitario en el sentido en que la Iglesia Adventista lo es actualmente. Ahí se habla claramente de que estaba en el Padre, estaba el Hijo, y que ellos dos crearon todas las cosas, ¿sí? Que ellos dos trabajaron en la obra de la creación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo demandé en su momento era dónde están estos pasajes, estas citas que supuestamente el Padre y el Hijo se asignan roles. Bueno, vos vas a ser de Padre, vos vas a ser de Hijo, y el Espíritu Santo va a ser de Espíritu Santo. Entonces son roles, son papeles asignados. Yo no he encontrado nada de esto. Le he pedido a los que dicen esto que lo compartan y nunca han respondido. Han respondido de manera agresiva, ¿no? Entonces, más allá de que cada uno tiene que hacer su estudio personal, yo sigo encontrando citas del Espíritu y Profecía que hablan de que el Padre y el Hijo eran literalmente Padre e Hijo, que no eran roles asignados, que no eran papeles designados, sino que realmente el Padre es el Padre de Cristo, ¿sí? Y Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que son, ¿sí? El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Pero en absoluto es una Trinidad, en absoluto es un Dios formado por tres personas, es una locura. Eso no está en la Biblia, no está en el Espíritu y Profecía. Y lo que quiero compartir hoy con ustedes es cuál es la causa, en una cita del Espíritu y Profecía muy cortita, después quizá la complemente con un par de citas más, pero una cita del Espíritu y Profecía que muestra cuál fue la causa de la caída de los ángeles, entre los cuales estaba también Lucifer. Esta cita que quiero compartir con ustedes hoy se encuentra en el devocional Cada Día con Dios. En este caso no estamos hablando de una cita en inglés que hay que traducir, no, es una cita que está en un devocional que está disponible en español y ustedes lo pueden leer y pueden corroborarlo, ¿sí? Esta cita se encuentra en Cada Día con Dios, página 126, párrafo 2. Y habla justamente de cuál fue la causa de la caída de Lucifer. Ustedes lo pueden leer en Patriarcas y Profetas, lo pueden leer en El Conflicto de los Siglos, lo pueden leer en Primeros Escritos, y ustedes van a ver que en todos los casos que se habla de la caída de Lucifer se dice que como el Padre solamente permitió a su Hijo participar de la obra de la creación, Lucifer tuvo celos de Jesús, ¿sí? Porque él no fue consultado en la obra de la creación. Esto es lo que plantean todos los libros de Elena G. White al respecto de la caída de Lucifer y de sus ángeles. Pero esta otra cita arroja un detalle más, porque muestra que el tema del Padre y el Hijo no son roles. Esa era la realidad. Eso era algo concreto, específico, y que cuando eso se dio a conocer, esto molestó a los ángeles. Vamos a leer la cita. Realmente es muy interesante. Esto está en Cada Día con Dios, página 126, párrafo 2, y dice así: hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Interesante, o sea que está hablando de ángeles, no solamente Lucifer. Evidentemente hay una jerarquía de ángeles. Hay muchos ángeles que tenían una elevada condición, pero querían exaltarse a sí mismos. Dice, habían llegado a esta situación porque se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. Interesante. ¿De quién provenía esta hermosura física y de carácter? Provenían del Señor Jesús, y ellos se olvidaron de eso. Y ahora fíjense lo que va a decir, porque esto es tremendo. Dice así: el hecho que los ángeles caídos querían ocultar. ¿Cuál era el hecho que ellos querían ocultar? Era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuál era el hecho que los ángeles caídos querían ocultar? Era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían que consultar a Jesús. Esta cita, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes entienden la gravedad de esta cita. Esta cita echa por tierra
todos los argumentos trinitarios de que a Jesús se le llama hijo porque nació de María. Que Jesús es hijo unigénito en el sentido de que se encarnó. No, en absoluto. Jesús era el hijo unigénito de Dios antes de la encarnación, antes de la caída de Lucifer. El hecho que los ángeles querían ocultar es que Jesús era el hijo unigénito de Dios ya en los cielos, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Esto echa por tierra totalmente estos argumentos que se repiten constantemente cuando se dicen Jesús es el hijo unigénito. Sí, es el hijo unigénito, pero en el sentido de que nació de María. Mentira, mentira. Es una mentira del diablo. Es lo que los ángeles caídos querían ocultar en el cielo y es lo que quieren seguir ocultando acá en la tierra. En las iglesias se les está diciendo a la gente que Jesús no es literalmente el Hijo de Dios, sino que se le llama Hijo unigénito simplemente porque nació de María. ¿Quién será que está repitiendo esa mentira? Los mismos ángeles caídos. Elena G. White dice que ya en el cielo estos ángeles querían ocultar el hecho de que Jesús era el Hijo unigénito de Dios. ¿Y a dónde aparecen los roles acá? ¿Dónde aparecen los papeles designados? ¿Sí? Como sostienen los trinitarios. No aparece eso. Era esta realidad de que Jesús era el Hijo unigénito de Dios ya en los cielos, lo que los ángeles caídos tomaron como argumento para desoír la voz de Cristo, que no tenían que consultar más a Jesús. La rebelión fue contra la posición que tenía el Hijo unigénito de Dios, que había sido hecho igual a Dios, que había sido puesto por su Padre a la misma altura, que las palabras de Cristo tenían que ser obedecidas como si fueran del Padre mismo. Y estos ángeles quisieron ocultar el hecho de que Jesús era el Hijo unigénito de Dios. Esta cita, hermanos, búsquenla, guárdenla, léanla nuevamente, léanla en su contexto. Esto echa por tierra esta idea, esta teoría de que a Jesús se le llama hijo simplemente porque nació de María. Voy a agregar un par de citas más. En realidad la cita central que quería compartir es esta. ¿Por qué cayeron los ángeles? Así llama el video, ¿no? ¿Por qué cayeron los ángeles del cielo? Porque no quisieron reconocer la autoridad del Hijo unigénito de Dios, ¿sí? Este es el origen del conflicto en el cielo y sigue siendo el eje del conflicto aquí en la tierra. Yo sé que muchas personas van a tratar de correr el eje del conflicto, ¿sí? Para un lado o para el otro. Satanás siempre trata de correr el eje del conflicto. Pero lo que revela el carácter de Dios, lo que revela el amor de Dios, es que Dios entregó a su Hijo. Esto lo dice el apóstol Juan. En esto se ve el amor de Dios, en que Dios entregó a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Satanás y sus ángeles tratan de ocultar el hecho de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Lo trataron de ocultar en el cielo y lo tratan de ocultar aquí en la tierra. Elena G. White dice también, voy a agregar estas dos citas, una está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 266, párrafo 3, y dice así: esta es la definición de Elena G. White acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. No hay otra definición de roles, papeles asignados, cosas por el estilo. Eso no hay. Los que dicen que hay, nunca lo aportaron. Solamente aportaron amenazas, insultos, cosas por el estilo. Pero no hay. Sus seguidores tampoco aportaron citas sobre eso, pero también aportaron amenazas, cosas por el estilo. Pero fíjense lo que dice Elena G. White, ¿sí? Que entiendo yo que es la voz oficial del adventismo. Yo sé que hay muchos teólogos que menosprecian el espíritu de profecía y dicen que no, que la voz oficial es el magisterio, ¿no? Lo que los teólogos sacan en sus conclusiones. Pero muchas veces las conclusiones van en contra de lo que dice la sierva del Señor. Entonces yo prefiero guiarme por lo que dice la sierva del Señor en cuanto a la voz oficial del adventismo y no tanto en el magisterio, que muchas veces suele equivocarse, ¿sí? Y sobre todo cuando vemos que estas citas están de acuerdo perfectamente con lo que las escrituras dicen, a menos que tomemos alegóricamente las declaraciones bíblicas. Entonces, yo sé que la teología suele tomar alegóricamente todo, ¿no? Entonces dice, cuando dice hijo no es hijo, cuando dice uno no es uno, ¿sí? Cuando dice engendrado no es engendrado. Hace poco me pasaron una escuela sabática, una lección de escuela sabática, me la pasó
un hermano, a quien no voy a mencionar porque me dijo que no lo mencione tanto. Me pasaron una escuela sabática donde explicaba, el que escribe esa escuela sabática, que es un teólogo, explicaba que la palabra engendrado significaba entronizado. No me pidan explicación sobre eso. No me pidan explicación sobre eso. Pero cada vez que leemos hijo unigénito engendrado en la Biblia, el engendramiento significa que fue entronizado Cristo. Es el engendramiento, según la teología. Yo no puedo creer eso. Yo no lo puedo creer. ¿Por qué no aceptamos lo que la Biblia dice de manera literal? Cuanto más espiritualicemos la Biblia, más lejos vamos a estar de la verdad, hermanos. Tenemos que acostumbrarnos a recibir la palabra como está escrita. Elena G. White dice, esta definición sobre el Padre y el Hijo, dice así: Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Es tan difícil entender eso? ¿Es tan difícil aceptar eso? Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Esto es muy claro, o sea, las implicancias de estas declaraciones destruye totalmente el concepto trinitario. Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la definición, esa es la relación que hay entre ellos. No son personas coeternas coiguales. Nunca se usan esas expresiones en los escritos de Elena G. White. Los usa la teología, pero Elena G. White no usa eso. Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Y ahora lo que va a decir después es totalmente importante, es totalmente de subrayar, porque dice, a Cristo ha sido dada una posición exaltada. ¿Cómo puede ser que si Cristo es el mismo Dios, ¿sí? Y tiene absolutamente la misma autoridad que el Padre, cómo puede ser que a Él le sea dada una posición exaltada? A Él nadie le debería dar nada. Él ya tenía siempre la posición exaltada, pero no. El Elena G. White dice que a Él le fue dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. O sea, el Padre es el que designa a Cristo con su misma estatura y le dice, bueno, ahora todo lo que vos digas es como si yo lo dijera. El Padre es el que exalta a su Hijo. ¿Sí? Y esto es lo que molestó a los ángeles. Entonces esto es muy importante. Cristo fue hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Esto es lo que dice esta cita, realmente tremenda, muy clara también. Y la última cita está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Yo les recomiendo que lean este capítulo completo de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, porque es un ataque directo al panteísmo de Kellogg. Mucha gente me ha escrito a mí, me ha dicho, hermano Emanuel, usted no tiene que salir a combatir ciertas cosas, usted simplemente tiene que presentar la verdad y la verdad va a hacer que el error caiga por sí mismo. Sí, yo sé que eso es así, pero Elena G. White en muchas ocasiones sale directamente a confrontar un error, y en muchas ocasiones lo hizo hasta con nombre y apellido. El Dr. Kellogg había presentado una idea, y esta idea se había reforzado en la iglesia adventista, y Elena G. White sale a confrontar esa espiritualización de la deidad. Porque Kellogg lo que había hecho era justamente esto, espiritualizar los textos bíblicos y espiritualizarlo todo. O sea, Dios no era una persona, Dios no era un ser personal, sino que Dios era algo que impregnaba todas las cosas. Elena G. White salió, vamos a decirlo como se dice en criollo en Argentina, con los tapones de punta, a frenar esa cuestión, ¿sí? Yo no digo que siempre haya que mencionar los nombres de otras personas, pero sí tenemos que responder a los errores, y más cuando muchos hermanos nos preguntan y nos dicen, hermano, mire esto, ¿usted qué opina sobre tal cosa? ¿Usted qué opina sobre aquello? Usted se va a quedar callado y va a decir, bueno, todos tenemos algo bueno y miremos todo lo bueno. No, tenemos que salir y denunciar el error. Si hay un error, si hay algo que está mal, lo tenemos que presentar con amor, con respeto, sí, pero lo tenemos que presentar, ¿sí? Entonces, Elena G. White sale con los tapones de punta contra la teología de Kellogg, ¿sí? Y este capítulo de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, todo el capítulo completo está escrito especialmente para contrarrestar las ideas de Kellogg, ¿sí? Así que léanlo completo. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguirlo, yo lo tengo por acá, espérenme un momentito. Testimonios para la Iglesia, tomo 8,
y el capítulo se llama Un Dios personal. Un Dios personal. ¿Sí? Página 275 en adelante. Lean si pueden el capítulo completo de Testimonios para la Iglesia, tomo 8. ¿Sí? Testimonios para la Iglesia, tomo 8. El capítulo está en la página 275. Se llama Un Dios personal. Hay varios subtítulos que están muy buenos. Dios revelado en Cristo. Dios revelado en Cristo. Ese capítulo lo tengo todo marcado, o sea que ahí se habla bastante del tema de la deidad. Cristo reveló a Dios ante los discípulos, ¿sí? El testimonio de las Escrituras. Esta parte, el testimonio de las Escrituras, es tremendo, ¿sí? Hay un capítulo similar en el libro El Ministerio de Curación, ¿sí? Ahí hay un capítulo similar, un párrafo similar que se llama El Testimonio de las Escrituras sobre el Padre y el Hijo, y explica claramente la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Y la parte que yo voy a leer está en la página 281, el párrafo 6, y dice lo siguiente, hablando acerca de la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y dice así: la relación entre el Padre y el Hijo y la personalidad de ambos, estamos hablando de dos personas, se hacen claras en esta escritura también. Y ahora ella va a citar un texto bíblico. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Entre ambos. ¿Sí? O sea, Cristo, que es el renuevo, o sea, esto lo dice Jehová, Dios, el único Dios. Jesús lo llama el único Dios verdadero a su Padre, ¿sí? Pablo lo llama también el único Dios al Padre. Esto lo dice Dios, y dice que habrá un renuevo que brotará, ¿sí? Y dice que este renuevo va a ser el sacerdote, va a ser el que va a mediar entre el pueblo y este Dios único. Entonces dice que habrá sacerdote a su lado, consejo de paz habrá entre ambos. El consejo de paz, la reunión en la cual no puede entrar ningún otro. Lucifer no puede entrar en esa reunión. No pudo entrar en la creación, no pudo entrar en el plan de redención. Ningún otro puede entrar en ese consejo de paz porque es un consejo de paz entre ambos, entre dos personas. Entonces acá tenemos varias citas, pero la más importante, la que yo más quiero destacar, es la que habla acerca de la razón por la cual los ángeles cayeron de su elevada posición. Ellos tenían una elevada posición, les había sido dada por Cristo, ellos no quisieron reconocer a Cristo con la misma autoridad que el Padre, ellos quisieron ocultar el hecho de que Jesús era el Hijo unigénito de Dios, y bueno, las demás citas confirman de que no son roles, que no son papeles asignados, sino que Cristo literalmente es el Hijo de Dios, engendrado por el Padre en los días de la eternidad, tenía un lugar exaltado en el cielo, que el Padre lo había puesto por encima de todo, y los ángeles de Dios no quisieron reconocer esta autoridad de Cristo, ¿sí? Así que hasta acá, hermanos, el video de hoy, y ya saben, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios acá abajo, compartan este video con sus amigos y Dios mediante nos estaremos encontrando en un próximo video.